Somos el grupo 9 y le vamos a presentar el PIF a continuación. Bueno, nuestro equipo pues se conforma por nosotros cuatro. Mi nombre es Daniel Liz y voy a exponer el primer y séptimo punto. Mi nombre es Sara Velázquez y voy a exponer el segundo punto. Mi nombre es Daniela Bernal y voy a exponer el tercer punto. Mi nombre es Javier Andrés Ortiz y voy a exponer el cuarto punto. Bueno, el primer punto constaba de realizar la historia de la empresa a la cual se nos había asignado el flujo para el trabajo. Bueno, eh, esta vez me basaré en puntos exactos donde se nos da la historia del éxito. Bueno, para empezar, la historia pues se nos basa en que tenemos que conocer dos empresas, que sería Carulla, que se fundó en el año 1905 acá en Bogotá, por don José Carulla en 1874, y justamente él era proveniente de España, pero justamente vino a Colombia para pues fortalecer el comercio debido a que en Barcelona pues estaba presentando problemas económicos. El otro serían los almacenes Ley, que fue creado por Luis Eduardo Yepes. Justamente decidió darle su nombre con sus iniciales en el año 1992 en Barranquilla. Bueno, primero que todo, el éxito se inauguró en Medellín, en Alhambra, en el año 1929 por el señor Ítaro Toro, y comenzó con la venta de retazos y algunas confecciones. Para el año 1959 nace Cadenalco, que es una cadena de almacenes colombianos que se apropia de la propiedad ley. En el año 1993 se crea la Fundación Éxito, dedicada a fortalecer temas de la educación, cívicas, condiciones sociales y culturales. El año siguiente, la compañía entra a participar en la Bolsa de Valores de Bogotá, Medellín y Occidente, y el Grupo Disco de Uruguay se asocia con el Grupo Casino en 1997. En 1998 toma el control del Grupo Argentino Liberal, comenzando con la participación en Almacenes Éxito Colombia. Todas estas empresas son tiendas de comestibles y de cadenas de hipermercados. En ese mismo año nace eh, el éxito.com debido a un proyecto que constaba de implementarse en el comercio online. En 1999, el grupo Casino adquiere el 25% de almacenes Éxito y de almacenes Cadenalco. En el año 2001, los almacenes Éxito y Cadenalco se fusionan y desaparece la marca Ley para el 2005. Nace la tarjeta Éxito con alianza con la compañía Tuya. Y en el año 2017, el grupo Casino obtiene la mayoría de las acciones de Almacenes Éxito. En el año 2010, Almacenes Éxito y Carulla se fusionaron para crear la marca Carulla. Bueno, de ahí nace el Éxito Express, que son mini mercados. En el año 2011, Almacenes Éxito adquiere el 100% de las acciones de Empire Investments de Mercosur. En el año 2012 se inaugura el primer centro comercial de la marca Viva en Medellín. En 2014 justamente se crea el mismo, pero ¿cómo era? En compañía con la... Ah, no, esperen, perdón, ahí me equivoqué. Em, bueno, en Medellín se creó la plaza comercial Viva en Medellín. En 2014 entró la operación 46 de almacenes Super Inter. En el 2013 hay una alianza con Surtimax y nace Móvil Éxito, que es una empresa telefónica apoyada con la infraestructura de Tigo Colombia. En el 2013 se sigue el proceso de internacionalización y Éxito adquiere los derechos de voto de una compañía brasileña llamada Distribución, que era la más retail de Brasil, y adquiere el 100% de las acciones de la compañía.
Bueno, en el 2018 nace Éxito Go, que es una compañía de hipermercados físico y virtual. Y de paso, abre Envigado, que es un complejo comercial. De igual manera, Tunja también se funda en el mismo año, gracias al apoyo con la empresa Casino. También es como una característica resaltar que Viva Tunja es el centro, por decirlo, la inauguración más grande que se presentó en la región. Y de paso, pues hay una alianza entre Home Center Constructor y la marca Éxito. De paso, el profesor también nos mencionó que debíamos mencionar quiénes eran los propietarios del grupo Éxito, y estos se dividen entre cuatro: los accionistas mayoritistas, creo que se dice así. Primero que todo es el grupo francés Casino con el 56,10% de las acciones. El segundo es el grupo empresarial antioqueño con el 19,2%. El que le sigue es el programa ADR con el 3,8%, y el resto pues corresponde a bancarios o accionistas menores. Bueno, también es importante mencionar cuál es la naturaleza y el campo en el que se emplea el éxito. Pues esta empresa, pues obviamente colombiana, pertenece al sector retail, que quiere decir que se encarga de la venta al detalle o comercio minorista, con la venta de textiles, alimentos, electrodomésticos digitales, servicios inmobiliarios, viajes, seguros y telefonía. Cabe resaltar que esta actividad económica pertenece a la industria y comercio minorista. Como último, para el primer punto, cabe aclarar que se hizo una investigación y se resalta que la acción con mayor precio en toda la historia del éxito fue en 2015 con el valor de 26.360 pesos. Y el precio actual de cualquier acción, bueno, si uno desea comprar una acción, costaría de 12.480 pesos colombianos. Gracias. Bueno, a continuación con el segundo punto, entonces teniendo en cuenta los datos dados de las acciones, pues para realizar la tabla de frecuencia se toma específicamente la tasa de variación diaria del precio de la acción, que está en porcentaje. En primer lugar, para saber el número de clases se realizó la regla de Sturges, que pues será fundamental para la realización de la tabla y el histograma. Entonces acá podemos ver el resultado en el número de clases, donde acá está la fórmula y nos da como resultado 11 clases que representa pues la distribución de los datos. Luego se aplicó la fórmula para el rango, el mínimo, máximo, amplitud y cuenta, pues que corresponden al total de datos y que los resultados pues serán necesarios para completar la tabla de frecuencia. Entonces acá podemos ver en el rango la fórmula que se aplicó, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo dentro de la columna. El mínimo es de menos 0,18, el máximo de 0,146. La amplitud se redondea el número de clases con el rango. Y luego tenemos la cuenta, que es el total de datos que hay en la columna. Bueno, luego de esto, ya teniendo los datos, pues se procede a realizar la tabla, donde pues se coloca el número de clases, que son 11, que las podemos ver en esta columna. Y a partir de eso, para conocer el límite inferior, se empezó pues con el mínimo, que acá lo podemos ver señalado, y para el límite superior se utiliza el límite inferior con la amplitud. Y eso es lo que aplica en esa columna. Ya después los siguientes límites inferiores van según el límite superior anterior de la fila. Bueno, para la marca de clase, entonces se utilizó esta fórmula, donde es el promedio del límite inferior y el límite superior, y que es el número pues, representante de ese grupo de datos por clase. Luego tenemos la frecuencia absoluta,
que se utilizó como fórmula, teniendo en cuenta pues la frecuencia de la columna de datos y el límite inferior. Y así pues para todas las siguientes filas. Y la frecuencia absoluta, pues para resaltar, es el número de veces en el que se repite un dato dentro del conjunto pues de los datos seleccionados. Listo, entonces para la... Uy, ¿qué pasó? Listo. Bueno, entonces para la frecuencia relativa se representa en porcentaje y se tiene en cuenta pues la frecuencia absoluta sobre la cuenta, o sea, el total de datos de la columna. Para resaltar, la frecuencia relativa es el número en el que se repite pues ese dato en relación con el número total de datos y que pues, como dije anteriormente, está representado en porcentaje. Luego tenemos ya las últimas dos columnas, que es el acumulado de las anteriores. Entonces, para la frecuencia absoluta, tenemos el primer número de la frecuencia absoluta por fila y se le suma el número anterior de la columna, igualmente con la relativa acumulada. Vale, para el punto 3, que teníamos que hacer la interpretación de la frecuencia absoluta para la clase 6, la frecuencia absoluta acumulada para la clase 7, frecuencia relativa acumulada para la clase 6 y frecuencia relativa para la clase 3. Teniendo en cuenta los datos que nos dieron sobre las acciones de los almacenes de éxito y los que obtuvimos de la tabla de frecuencia, todos llegamos a la conclusión que para la interpretación de la frecuencia absoluta de la clase 6, teníamos que tener en cuenta los datos que nos dieron sobre la variación de precios que se encuentra en la columna G y también tener en cuenta el límite inferior de la clase 6, que esto nos da un resultado de 26 y que esto nos indica la cantidad de datos dentro del intervalo de la clase 6. Para la interpretación de la frecuencia absoluta acumulada en la clase 7, teníamos que tener en cuenta los datos acumulados de la frecuencia absoluta de la clase 1 hasta la 7 y que esto nos da un resultado de 534. Para la interpretación de la frecuencia relativa acumulada de la clase 6, teníamos que considerar los datos de la frecuencia teníamos que considerar los datos de la frecuencia relativa sobre el número de datos que se representan en el porcentaje de la clase 1 hasta la 6 y que nos da como un acumulado de 2,51%. Y para finalizar, para la interpretación de la frecuencia relativa de la clase 3, teníamos que tener en cuenta la frecuencia absoluta de la clase 3 y como esto nos da un valor de 0, al dividirla por el número de datos nos da igualmente un valor de 0%. Y bueno, ya teniendo pues la interpretación y ya la tabla completa, tenemos el histograma. Entonces vemos el resultado de variación y se tiene en cuenta las clases y los intervalos desde el límite inferior al límite superior que efectivamente concuerdan con lo que hicimos aquí en estas columnas y cada uno con su respectiva frecuencia. Listo. Ahora vamos a sacar lo que es el promedio ponderado, la varianza, desviación estándar y la coeficiente de variación. Promedio ponderado se saca con la fórmula de suma de producto, con la marca de clase y teniendo en cuenta lo que es la frecuencia relativa. Esto nos da el dato mayor de la importancia y el peso que nos están dando en el bar donde sacamos los datos, que se representa con un 3%. La varianza es igual, suma producto, pero primero entre paréntesis, hacemos marca de clase dos veces, pero primero antes toca sacar la frecuencia absoluta, cerramos paréntesis, lo restamos por la cuenta, la multiplicamos por la potencia
Entre paréntesis el promedio ponderado, lo ponemos punto y coma, en 2 lo cerramos, lo dividimos en la cuenta menos 1 dentro de un paréntesis. Y lo que nos representa esto es un conjunto de datos respecto a su media. Sí. Después de esto, de estos dos, vamos a sacar la desviación estándar, donde toca sacar la raíz por la varianza. Y por último, el coeficiente de variación, la sacamos con el promedio, la desviación estándar y con la fórmula de ABC, y que representa la dispersión relativa al conjunto de los datos que tiene representado el porcentaje de la tabla. Entonces, miramos que primero la desviación estándar, lo dividimos, ponemos ABC y entre paréntesis ponemos el promedio ponderado. Bueno, y ya para disculpen un momento. Disculpen, y ahora sí. Entonces, para terminar, los factores que tenemos que tener en cuenta para realizar una inversión. Bueno, en este punto nosotros debemos de tener en cuenta lo que queremos realizar, ya sea aportar un objetivo fijo, al cual puede llegar a ajustarse como lo que nosotros deseamos. Puede ser generar más ingresos, tener un respaldo en caso de que no tengamos ingresos, pensar en que puede ser un método de jubilación. Y para esto tendríamos que primero evaluar el historial de la empresa, el comportamiento que ésta tiene respecto al mercado, obviamente el mismo mercado y el valor de la moneda, ya que todas estas variables podrían ser de carácter versátil. Y con esto nosotros ya terminaríamos. Muchas gracias.